buenas tardes, amigos de Salud TV, y bienvenidos a su programa. Ya llegamos al jueves 23 de enero. Tal como se los anunciamos temprano en redes sociales, este día estaremos hablando del orzuelo. ¿Sabe usted qué es un orzuelo? Bueno, quédese con nosotros. Veamos la cápsula y luego les comento quiénes me acompañan el día de hoy. Un orzuelo es un bulto rojo y doloroso cerca del borde del párpado, que puede verse como un grano o una espinilla. Estos suelen contener pus y usualmente se forman en el lado extremo del párpado, aunque a veces puede formarse en un lado interior. En la mayoría de los casos comienza a desaparecer solo en un par de días. Mientras tanto, puedes aliviar el dolor o la molestia causados por el orzuelo aplicando un paño tibio sobre el párpado. Los signos y síntomas de un orzuelo son un bulto rojo en el párpado, dolor en la misma área, hinchazón y lagrimeo. La mayoría de estos son inofensivos para el ojo y no afecta la capacidad de ver claramente. Si lo padeces, intenta aplicar un paño tibio sobre el ojo cerrado durante 5 a 10 minutos varias veces al día y masajear suavemente el párpado. Si quieres conocer más sobre el orzuelo, quédate en sintonía de Salud TV junto a nuestros invitados del día de ahora. Bueno, ahora que ya lo vio, definitivamente usted dijo, es lo que nosotros conocemos como, generalmente se le llama el pispelo, que le dicen en la calle, ¿no? Pero el nombre médico es un orzuelo. Bueno, nos acompañan este día nuestros especialistas para podernos enseñar por qué se da, cómo tratarlo, qué es lo que no hay que hacer, prevenir los tratamientos, en fin. Nos acompaña la doctora Daisy María Guardado, oftalmóloga pediatra. ¿Cómo está, Daisy? Bien, gracias por la invitación de nuevo este año. Aparte de más guapa y con nuevo look. Ay, gracias. En el 2020 la doctora Guardado viene todavía más guapa. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, definitivamente. Nos acompaña también en esta ocasión licenciada en optometría Carolina Flores. Ya días de no verla. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Carolina? Gracias por la invitación. Siempre es un placer acompañarle en este programa tan lindo. Ay, muchísimas gracias. Definitivamente este programa es de ustedes y miren, para la gente que está en casita. Así que ustedes lo hacen especial y obviamente la gente que está en casa. Bueno, y también teníamos día de no contar con su presencia y nos encanta tenerlo por acá, el doctor Alejandro Candray, oftalmólogo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Alejandro? Todo bien, muchas gracias. Siempre un placer visitarles y es un tema bastante interesante, bastante frecuente, que requiere bastante educación para que las personas puedan consultar de manera oportuna y prevenirlo también. Definitivamente que sí, porque necesitamos mucha educación, porque de plano que hay muchos mitos alrededor del famoso pispelo, de por qué sale, por qué se da y qué es realmente. Entonces, a eso es lo que tenemos que ir aclarando e ir cambiando ese chip sobre qué es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer principalmente. Pero a ver, comencemos un poquito hablando en sí, ya la cápsula lo decía, pero hablemos de las estructuras anatómicas del ojo que están involucradas en un orzuelo. Sí. ¿Y qué es en sí el orzuelo? Básicamente el orzuelo tiene origen en unas glándulas que se encuentran en el borde del párpado, una línea de poros que están dispuestas precisamente en forma lineal detrás de las pestañas, y son aproximadamente unos 30 poros por párpado, tanto arriba y por debajo. Y entonces usualmente yo a mis pacientes les explico que son glándulas muy similares a las que se producen en el acné, en las mejillas. Y de hecho usted puede constatar de que usualmente uno se toca el cutis de la cara y siente el cutis grasoso, ¿verdad? Es una grasita líquida. Y precisamente son glándulas bastante similares que se encuentran en el margen del párpado, que están produciendo ese lubricante oleoso que se derrama en la superficie del ojo y mantiene la superficie hidratada, evita la evaporación de la lágrima acuosa, y es sumamente importante para que el ojo se mantenga humectado y que tolere el ambiente en el que nos encontramos, especialmente si pasamos mucho en aire acondicionado y en el uso de la computadora. Entonces, al igual que tenemos esa predisposición a hacer espinillas en la cara, estas glándulas tienen una predisposición especial por diferentes causas que las vamos a mencionar más adelante, y se obstruyen, y entonces pueden empezar desde pequeños puntitos blancos que mucha gente refiere que como la forma inicial en que pueden observarlo, hasta eventualmente que se va produciendo ya el orzuelo, que es la inflamación dolorosa a raíz de que esa obstrucción se infectó y ha producido ya una dermatitis periférica, ¿verdad? Todo alrededor de la glándula que está tapada. También puede tener origen cuando existe mucha caspa en la orilla de las pestañas,
en que se produce entonces un orzuelo externo, ¿verdad? Que ya no es por origen del poro, sino que más que todo porque el folículo piloso se ha infectado y ha producido ahí la celulitis inflamatoria. Así que la anatomía tanto de estos poros de las glándulas lubricantes oleosas, aceitosas, y del folículo de las pestañas es sumamente importante de conocer para entender cómo es que funciona el origen de esta condición, de esta enfermedad. Muy bien, entonces debo entender que si estas glándulas son las responsables de mantener lubricado el ojo, podríamos decirle a la gente como otro concepto del que hay, que es el ojo seco, estas son las glándulas que le están, dijéramos, fallando. Sí, correcto. ¿Sí? Por eso eso cuando hablamos de la gente que tiene ojo seco, estas glándulas no muchos tiran mucho sol. empiezan con síntomas de ojo seco hasta que eventualmente la condición ya llega al extremo de una obstrucción completa e infectada, que llegan a presentar el orzuelo, pero muchas veces antes ha habido ya un grado de cronicidad en que estas glándulas vienen fallando y el paciente pasa con muchos síntomas de ojo seco. O sea que a la vez puede una persona que padece con bastante repetición de orzuelos puede tener ya al final un ojo seco, ¿sí? Correcto, sí. Muy bien. Ahora entonces pregunta, ¿y los niños padecen de orzuelos, pueden tener este tipo de problemas, Daisy? La verdad que como la función es una función de secretación y de sintetización de los lípidos y proteínas, de lo que es realmente esa es su función de esta glándula. Entonces el hecho que estén secretando, pues los niños tienen todavía un poquito más de grasita y hay gente con tendencias como gente que tenga dermatitis seborreicas, ¿verdad? Ya en la adolescencia, los jóvenes o acné rosácea, entonces secretan todavía mucho más aceites. Entonces esas se quedan tapadas. Como son unos poros, se tapan. Entonces, es donde se produce la infestación. Se infectan porque hay unas bacterias ahí que se llaman Staphylococcus aureus que tenemos nosotros en la piel, y eso hace de que se presente y que se tape y se forme el nódulo. Ese nodulito está lleno de pus al final, porque eso es lo que le está dando el dolor, porque es prácticamente como un nódulo, un nodulito que está tapando y que puede crecer. O sea, tanto el orzuelo externo es como una espinillita, como el orzuelo interno es un poquito más grande. Ahora que se puede comparar, ya podemos decirlo, al chalacio, ¿verdad? Que es un poquito más grande. Un poquito más grande. Pero tengo una pregunta entonces, ¿un orzuelo siempre va a ser una infección o puede únicamente ser una inflamación? O sea, sí, puede ser solo inflamado empieza o siempre va a estar infectado. Sí, empieza inflamado, pero a medida pasa el tiempo, porque pueden pasar, como esto es rápido, es agudo, de 2 a 8 días. Entonces se va desarrollando el proceso de infección. De infección, y la infección va a ser por lo general por las bacterias que tenemos normalmente en nuestra piel. Así es. O en las manos. En el caso, yo creo que en el caso de los niños es más que todo lo que se lleva. Y los niños es bien común asociarlo a una condición que se llama blefaritis, que es una costra que los niños mantienen por la falta de un aseo adecuado. Eso lo veo muy frecuentemente. O sea, ya cuando tú te acercas a verlo en la lámpara de hendidura, ves a los niños con la costra en las pestañitas, y entonces ahí, y como el origen es debajo de la pestaña, del folículo piloso, entonces ahí es donde ves la costra lleno. Hay niños con tendencias más severas y otros menos, pero ahí depende del aseo que se haga. El niño generalmente no se lava en la cara, entonces ahí es donde ves, y está asociado también con problemas refractivos. Eso más adelante lo podemos ver con astigmatismo, ¿sí? Pero sí está asociado a la blefaritis de tipo seborreica, y las personas ya en la adolescencia con dermatitis seborreica y lo que es acné rosácea. Ok, el cuidado de los lentes, el mal uso de los lentes, ¿tiene algo que ver con la producción de un orzuelo, licenciada? En algunos casos sí, sobre todo en el caso cuando los pacientes usan lentes de contacto y no tienen la limpieza adecuada. También en el caso de nosotros las mujeres con los maquillajes, que tenemos maquillaje con usar por un tiempo muy prolongado, o lo usamos o lo prestamos a otra persona, puede generarnos también. Normalmente llegan como consulta primaria al optometrista porque sienten el dolorcito y el malestar, porque parece como que fuera una espinilla. Entonces la gente se confunde y puede ligeramente comenzar a ver borroso, ¿verdad? Y decir, mire, yo estoy viendo borroso, me duele el área,
Entonces se acercan primariamente a nosotros y nosotros evidentemente lo que tenemos que hacer es hacer una remisión al oftalmólogo para que le dé el tratamiento que considere pertinente. ¿Vea? Normalmente si ya ha pasado mucho tiempo el ursuelo y ya se encapsuló, deja de doler, pero la bolita de grasa o de secreción permanece acumulada y hay que hacer igual la remisión a oftalmología. Bueno, por lo tanto, mito número 1 que ha quedado completamente abolido es que esto es por ver a los perritos haciendo otras cosas. Definitivamente no tienen nada que ver. Es una obstrucción de la glándula. De ahora en adelante ya no me vuelva a decir te salió pispelo porque a saber qué viste, porque no tiene nada que ver, ¿verdad? Bueno, tenemos una dinámica de Facebook. Les agradezco que entren a nuestra página de Facebook y vean de qué se trata. Es gracias a Vermis Clinic, un rejuvenecimiento facial, una terapia de rejuvenecimiento facial. ¿Qué tiene que hacer usted para participar? Vaya a la cuenta de Instagram de Vermis Clinic, dele seguir, tómele una captura de pantalla y publíquela en nuestra página de Facebook una vez compartida. Si usted hace todo eso, estará entrando en la rifa para este rejuvenecimiento facial gracias a Vermis Clinic. Bueno, nos vamos al avance de TN21 y volvemos con Mate Salud TV. Estás viendo Salud TV. Bueno, primeramente tocando los ojos con las manos sucias. El desvelo también causa, por ejemplo, el cansancio de la vista, el esfuerzo en la noche, el desvelo. Más que todo es cansancio. El uso excesivo de las computadoras. Bueno, y ahora las computadoras se han transformado en celular, ¿verdad? El exceso de ver televisión, el no acudir al médico cuando uno empieza a tener molestias. Como ejemplo, uno empieza a padecer de la vista a los 40 años y decir, no, yo no necesito lentes y así anda. Y entonces ya cuando uno viene a sentir, se ha arruinado la vista, ¿verdad? Ver mucha televisión, teléfono, digamos, bueno, todo lo que es electrónico. Ya falta de vitamina A y tener mucha luz en la vista, creo yo que podría afectar. Bueno, la vista se puede dañar al ver mucha televisión, exponerse a luces fuertes, la contaminación también la puede dañar y eso sobre todo. Muchísimas gracias a las personas que siempre responden a nuestros sondeos. ¿Qué le parecieron las respuestas? La pregunta en sí era hábitos que nos pueden desencadenar enfermedades oculares en general, no estamos hablando solo de orzuelo. ¿Qué le pareció? La mayoría se centró en hablar de
el mucho ver televisión, el mucho uso de tecnología. Sí, correcto. Muchas veces que tenemos exigencias tanto laborales y también que llegamos a la casa encima a entretenernos, a seguir viendo la televisión, revisando el teléfono, pero muchas veces son las condiciones en las que vemos estas cuestiones porque no nos hemos revisado la vista, no hemos tenido una graduación de lentes apropiada o los lentes ya están muy viejos, no tenemos tiempo de descanso y entonces eso hace que todavía pues el esfuerzo sea mayor y que caigamos en diferentes enfermedades que van desde el cansancio visual hasta ya otras que pueden ser un poco más delicadas, ¿verdad? Bueno, también mencionaba, licenciada, el hecho de no ponerse los lentes, o de hacerse el mareado que ya no veo y no me quiero poner los lentes, la necedad aquella de que todavía veo, ¿verdad? Bueno, la verdad es que puede ser una necedad, pero a la larga nos lleva prácticamente la misma deficiencia visual o la presbicia, como bien hablaba él, nos lleva a la utilización del anteojo. Siempre se recomienda, y lo hacemos quizás en todos los programas, que se evalúen una vez al año. Puede negarse completamente el paciente, pero a la larga la misma necesidad lo llevará a tener que usar el anteojo de forma adecuada. Normalmente usted se puede negar, pero el tiempo no. El tiempo no. Ahora bien, y mencionaba Daisy, para nosotras las mujeres, el maquillaje, los hábitos de no desmaquillarse bien, tocarse los ojos, hablemos un poco de eso. Sí, es parte de, porque toda esa zona anatómica, como habíamos explicado y se ilustró, están acondicionados para mantener respiración, ¿verdad? Y sintetización y secreción de lo que son los líquidos. Entonces, si no hay un paso fluido de todo eso y está tapado, ya sea por gente que se maquilla, cabal en la línea gris, se tapa los poros, no se limpia la cara adecuadamente, o incluso lo que habíamos mencionado, las costras en los niños, ¿verdad? Por la situación que se llama blefaritis, incluso ahora en día las pestañas, ¿verdad? Las pestañas postizas también pueden las pestañas de pelo a pelo también pueden ocasionar eso, o en menor porque igual, si una vez se las pone, las mujeres pasan mucho tiempo con las pestañas y la higiene no es adecuada, porque la gente pensando que se les va a caer, entonces no hay una buena limpieza como que fuera muy bien, sí, porque dentro de las recomendaciones probablemente de esto está el hecho de no desmaquillarse bruscamente el ojo, ¿no? Sí. Entonces, parte de la rutina diaria de una mujer es desmaquillarse bien para no tener esos problemas a futuro, pero sí, al final y bueno, las otras condiciones que mencionamos. ¿Verdad? Bueno, y esto que estás mencionando ahorita en cuanto a maquillaje, en cuanto a higiene del ojo, está muy relacionado también como factor de riesgo para los orzuelos, de lo que estamos hablando para aquí. Los orzuelos, porque ¿sí? se tapan las entradas de los poros, de las glándulas en este caso, y empieza a erupcionar ahí el orzuelo, el nodulito. Y los otros factores de riesgo, creo que habías mencionado también las dermatitis seborreicas. ¿Qué otros factores de riesgo hay para padecer de orzuelos a repetición? Sí, muchas veces también asociado al esfuerzo visual, lo vemos bien característico que son pacientes que a veces tienen graduaciones bien pequeñas, no corregidas, lo suficiente como para estar teniendo ya un esfuerzo crónico, apretan los ojos y entonces les predispone a estar haciendo estas cuestiones a repetición. Entonces les surgimos a que ya una vez finalizado el tratamiento y salido de la condición se gradúen lentes para no estar haciendo estos esfuerzos. Y condiciones médicas ya como ese tipo, ¿verdad? Que generan ya una descamación constante, afectan el pH del borde del párpado para que proliferen estas bacterias de estafilococos. Y entonces son pacientes que están padeciendo de esto de manera bastante constante, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos que son los factores de riesgo predisponente. Hay gente que definitivamente es como más sensible, ¿verdad? Del área y va a tener más problemas de estos a repetición. Hay otra lesión ocular a nivel del párpado que es el famoso chalación, ¿verdad? Que ya en otras ocasiones hemos hablado de ellos. ¿Cuál es la diferencia en sí entre orzuelo y chalación? Es que el orzuelo es afectación de la glándula, siempre sebáceas de los párpados, ¿ves? Porque el párpado es de la que tiene más cantidad de glándulas. Se llaman mollicytes y el chalación ya es la glándula de meibomio, que son de las glándulas prácticamente sebáceas, que son las encargadas, por decirlo, las glándulas de la grasa, así se llaman, las de meibomio, y estas son un poco más grandes, entonces claro, va a ser más grande la lesión, pues es la diferencia, el tamaño, el chalación es más grande, es más aparatoso, el nódulo, entonces es más evidente, solo que no tiene la diferencia,
es que el orzuelo sí da un poco de dolor y el chalación no, o sea, ahí va a haber la lesión un poco granulomatosa, así grande, pero no le da dolor, solo que se ve estéticamente, se ve feo. ¿Podemos tener orzuelos o chalaciones en la línea de las pestañas de abajo? Sí, puede presentarse en cualquiera de los dos, arriba o en la parte de abajo. Y también hablando siempre volviendo al tema de las pestañas, si el pegamento no se retira, porque hablábamos con el doctor también de las extensiones que se ponen ahora en las pestañas. Las que van pelito a pelito. Sí, si no se retira ese pegamento, el folículo queda tapado y por ahí también puede venir una condición, tanto de alergia como de hacerse un orzuelo, porque se tapa el folículo, entonces se llena de la grasa y normalmente la gente dice, es que me salen unas espinillas alrededor de las pestañas, o lo confunden con la blefaritis, que es esta caspa que nos aparece blancuzca alrededor de las pestañas, entonces hay que tener mucho cuidado. El diagnóstico del chalación orzuelo, prácticamente esto es clínica, ¿no? Alejandro. Sí, básicamente, lamentablemente, como en muchas otras condiciones médicas, el paciente llega cuando no le ha funcionado sus tratamientos, a veces populares, ¿verdad? Muchas veces recomendaciones de familiares, de amigos, tratamientos empíricos o a veces medicaciones que hacen de compras directas en la farmacia. Y entonces llegan cuando ya el orzuelo está muy avanzado, sumamente inflamado, infectado, y entonces naturalmente pues el tratamiento es un poco más difícil de lograr a que si acudieran de manera bastante temprana. Entonces sí es bien importante evitar la automedicación. Cuando usted empieza a notar ya un engrosamiento y dolor del párpado, inflamación, es importante que consulte para no permitir que esto prolifere lo suficiente como para que ya se comprometa más estéticamente, porque también es más difícil de resolver. En promedio, algunos orzuelos o chalaciones que persisten ya durante 3-4 semanas, cuando ya ha pasado el proceso infeccioso que se trata con antibióticos apropiados, a veces incluso persiste el quiste, el nódulo, que tiene una solución quirúrgica. Entonces, entre más tiempo pase esta condición sin tratarse, más necesidad de cirugía habrá para drenar esta glándula que eventualmente se va encapsulando y que no hay manera de que drene de manera natural, ¿verdad? Así que se puede evitar incluso un procedimiento quirúrgico si usted acude de manera oportuna. Fíjense bien que ya antes de terminar el bloque anterior les dije que habíamos desmentido el primer mito. El segundo mito que vamos a desmentir este día es, por favor, que nadie le diga pasate la cola de un gato para que se cuide, porque esta es la otra, ¿no? ¿Te has escuchado eso? ¿Qué otro has escuchado? En mi infancia he escuchado eso. Pasarte la cola de un gato. Lo otro es también el ajo caliente, un clavo caliente. ¿Qué más? La verdad que el tratamiento tiene que ser inicial conservador. Vamos a hablar de eso en el siguiente bloque, pero lo importante es consulta temprana y no andar haciendo ninguna de estas locuras, por favor. Bueno, continuamos nuestra sección de perfiles. Este día conoceremos el trabajo del doctor Carlos Ramos Heinz, cirujano laparoscópico. Veamos. Mi nombre es Carlos Ramos Heinz y soy cirujano general y cirujano laparoscopista. Yo hice mi residentado de cirugía en el Hospital Sacamil y tuve rotaciones en varios de los hospitales de la red nacional. Luego, una vez graduado, hice cursos de laparoscopía y cursos de trauma en Israel, en Francia y en Estados Unidos. Ejerzo como cirujano desde el año 2000 y desde entonces hacia acá pues me he desempeñado en el área de cirugía, principalmente cirugía digestiva, cirugía de hernias y algunas emergencias. Pues siendo muy pequeño yo veía programas de televisión en donde explicaban el funcionamiento de los sistemas de órganos y de los órganos en sí. Entonces eso me cautivó mucho mi atención y eso me hizo que le pusiera como más énfasis a todas las materias que tenían que ver con ciencias, con fisiología y todas estas cosas de funcionamiento del organismo y el cuerpo humano. Y entonces luego pues estudié medicina y ya estudiando medicina el área de cirugía fue la que más me atrajo, porque en cirugía el resultado final de la enfermedad del paciente
se impacta muy directamente dependiendo de lo que uno hace. O sea, si uno tiene una intervención que es acertada, entonces la recuperación es inmediata. O sea, realmente uno mira pacientes que están bien graves o con un estado de salud bien deteriorado, y luego de la cirugía, en cuestión de un par de días, el paciente está como que si nada le hubiera pasado, y eso para mí es algo bien fascinante. Pues mi consultorio está localizado en el Centro Clínico de Especialidades, que está frente al Grupo Megavisión, y el número de teléfono es el 2283-2995. Pues principalmente es que les guste, o sea, porque si uno realmente tiene el gusto por la medicina, o en especial el gusto por la cirugía, no pesa pues el sacrificio, el desvelo, que a veces uno no tiene tiempo de atender cuestiones personales, a veces ni siquiera de comer. Pero si a uno le gusta realmente lo que hace, siente pasión por esto, entonces ningún sacrificio se siente pesado, pues. Y al contrario, pues si a uno le gusta, pues, y trabaja con más placer, de hecho, pues no se siente ni siquiera que sea trabajo, sino que es como un juego. Estás viendo Salud TV. Algunas de las curiosidades que no sabías sobre los orzuelos son los siguientes. ¿Sabías que normalmente no causan problemas de visión? Tu habilidad para ver bien cerca o lejos no se verá afectada por un orzuelo. Si es así, acude inmediatamente a consulta de tu oftalmólogo para descartar cualquier complicación. Las bacterias estafilocócicas son las culpables. Estas se encuentran en la nariz y se transfieren fácilmente a los ojos mediante el contacto. Es importante saber que las bacterias no interfieren con la visión y sus complicaciones se curan en algunos días. Anteriormente se estimulaba este proceso aplicando compresas calientes en la zona de 3 a 4 veces al día. Pero la verdad, esta práctica empeora todo el cuadro, ya que el calor apoya la proliferación de bacterias. Por lo general, los orzuelos se rompen, drenan y curan sin intervención adicional. Pero si en una semana no ha desaparecido, haz una consulta con tu oftalmólogo para que te recete antibióticos en gotas y decirle adiós al problema. Muy buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí acompañándole en su hogar. Recuerde que tenemos a su disposición nuestro número de WhatsApp, a través del cual puede hacernos llegar sus interrogantes, sus consultas, sus dudas, para que nuestros especialistas puedan solventarlas. Fíjese bien, ahí lo tiene, 7859-7318, nuestro número de WhatsApp, y también está disponible pues nuestra página de Facebook. Bueno, hablando de orzuelo, veíamos ahí las curiosidades y tenemos, me parece, unas imágenes sobre anatomía del ojito para que explicamos mejor, porque sí me gustaría recalcar eso para que la gente que esté en casa entienda a dónde es que se forma el orzuelo y por qué. Veamos si nos las regalan. Vamos a ver. La primera creo que es acerca de la anatomía del ojo. Vamos a ver, Alejandro, tal vez nos echan la manita ahí. Bueno, tal vez con Alejandro. Sí, recordemos que el ojo es un sistema bastante parecido a la cámara fotográfica. Y entonces tiene muchos componentes que son bastante paralelos, bastante similares. Entonces prácticamente lo que se compromete acá es el sistema del párpado, que ya es completamente separado del globo ocular. Y entonces consiste el párpado pues en un sistema de protección y de lubricación del ojo. Entonces este párpado naturalmente tiene que proveer también un sistema de lubricación que está otorgado a través de estas glándulas, que hay muchos tipos, glándulas que producen mucina, glándulas que producen aceite líquido, que están encargadas de producir de manera constante y derramarlo hacia el ojo y dispersarlo para que la córnea, que es la estructura transparente de la parte anterior, como que fuera el vidrio de un reloj prácticamente, es el lente más externo, se mantenga humectado y que no padezca de resequedad. Y entonces los párpados son tejidos de piel, ¿verdad?, que dentro de su espesor tienen estos componentes glandulares que están produciendo el lubricante de manera constante.
además de las pestañas que nacen bastante cercanas y entonces tienen también esa predisposición a acumular bacterias y padecer de su propia patología y enfermedad, ¿verdad? Así que ya la córnea, recordemos que la en esa estructura imagen transparente, pues no se ve muy bien el Y, párpado, sí, no se ve la pestaña. no hay ningún componente ahí que describa la estructura del párpado que se ve afectado por los orzuelos, ¿verdad? Exacto. Pero sí, mucha gente pues consulta, como les digo, sí, de manera bastante tardía. Y especialmente pues que el tratamiento es bien importante que se inicie de manera oportuna y tener presente de que suele ser también una condición bastante, que a veces se comporta crónica, que no solamente es un episodio, sino que son pacientes que a veces empiezan con episodios repetitivos de manera constante y a veces es un tanto frustrante, ¿verdad?, para ellos porque salen de un episodio, después viene otro, necesitan cirugía, vuelven a padecer, entonces hay algunas personas que sí sufren de esta condición de una manera crónica y no solamente de una manera así aguda y un cuadro así esporádico, ¿verdad? Ahora, fíjate que en esa imagen me llama la atención que hay lagrimeo y esto me lleva a otra pregunta. ¿Pueden haber situaciones concomitantes? Es decir, que se presente un orzuelo con una conjuntivitis, Stacy. Claro que sí. ¿Sí? Se puede. Lo que pasa es que es un síntoma, ¿verdad? Como dolor, lagrimeo. Y si no hay una buena educación en la higiene, puede estarse repitiendo la misma condición, los orzuelos a repetición, porque esto puede contaminarse del ambiente, ¿verdad? Las manos, tocarse los ojos, y esto puede llevar a que esté conjuntamente asociado con la conjuntivitis. Secreción, que mantengan secreción, o la misma blefaritis te está generando recoger secrecioncitos en los ángulos de la zona aquí de la comisura lagrimal. Entonces eso está recogiendo suciedad y eso mismo hace que se tapen los orificios. Carolina, ¿algunos otros síntomas o molestia? ¿Picazón, decía usted también? Sí, picazón, ardor, en algunos casos enrojecimiento también. El problema real, por lo que decía el doctor, que se tardan tanto, es por el hecho de que creen que es una espinilla o que es algo que aparece completamente anormal cuando no ha sido, es su primera experiencia, aparece el folículo y parece como que fuera una espinilla. Los pacientes usuarios de lente de contacto comúnmente tienden a tener este problema cuando no limpian bien sus lentes, cuando no limpian bien sus manos a la hora de colocarse y retirarse el lente de contacto. Yo les hago mucho énfasis a todos los pacientes usuarios de lentes de contacto, aún de las gafas normales, que deben de tener un proceso de limpieza y mantenimiento. Si no lo hacemos y tenemos la condición de padecer rutinariamente de este urzuelo, nos sucederá más comúnmente en el caso de que no hagamos las limpiezas pertinentes. El ojo puede estar rojo y el paciente puede decir, ay, que está rojo porque el lente de contacto lo tengo sucio. Y va confundiendo la patología y no se acerca a verificar qué es lo que pasa. Al primer síntoma yo recomiendo que se acerquen con el oftalmólogo. Normalmente llegan con nosotros como optometristas, podemos ayudarles como una primera atención y nosotros normalmente referimos al oftalmólogo para su tratamiento oportuno. Muy bien. A ver, tenemos una pregunta a través de nuestro WhatsApp. Veamos en qué podemos ayudar a nuestro televidente. Nos dice saludos cordiales, doctora Rubio y sus amigos ahí presentes. Gracias. Pregunta, ¿qué se puede aplicar por caspa en los párpados? Bendiciones. Bueno, muchísimas gracias al amigo que nos escribió, no nos puso su nombre. Por caspa en los ojos, a ver. Esto es como una rutina, tiene que haber un aseo. Y el aseo ocular, hay soluciones que ya vienen en el mercado para limpiarse. Y hay otro es el champú de bebé, que se recomienda mucho a la hora del bebé, porque es el que tiene el pH más suave, entonces no le va a irritar. O sea, lavarse bien y las mujeres limpiarse bien el maquillaje. Y si no mejora con eso, hay que aplicar una dosis de antibiótico en ungüento. Hay la eritromicina o también la tobramicina le sirve. Aplicarse por un tiempo, por una recomendación de una semana. Ojo amigo, el antibiótico no se lo va a ir a comprar usted a la farmacia, va a esperar que se lo indique su oftalmólogo con quien va a ir a consultar. Pero ya escuchó el primer consejo, podría ser una buena higiene con un champucito de bebé, un champú suave. Bueno, vámonos a una pausa y volvemos con más de Salud TV.
Salud TV. Continuamos con nuestro programa, estamos hablando de orzuelo. Este día tenemos otra pregunta a través de nuestro WhatsApp. Nos escribe José Morales, dice: mis sobrinitos han padecido bastante de orzuelos, pero también en otras partes del cuerpo. ¿Será lo mismo o algo diferente? Gracias. Nos escribe aquí Carmen. Bueno, muchísimas gracias, Carmen. Los niños creo que si salen en otro lado del cuerpo ya no es orzuelo, ¿cierto? Dice. No, ya no es orzuelo, esa es otra lesión que puede ser una dermatitis. Foliculitis. Los niños es bien frecuente la foliculitis y que se les hacen impétigo porque se rascan. Impétigo buloso, entonces ya ahí con dermatólogos. Sí. Si le sale en otra parte del cuerpo, Carmen, eso es impétigo o cualquier cosa, menos orzuelo. Eso tiene que vérselo un dermatólogo idealmente porque es un problema a nivel de piel. El orzuelo únicamente sale a nivel del párpado, ¿verdad? Estamos en lo correcto. Exacto. Hablemos, bueno, ya dijimos que tiene que consultar tempranamente porque entre más temprano consulte, el tratamiento va a ser menos invasivo y va a ser más rápido. A ver, Alejandro, comencemos con la primera línea de tratamiento. Sí, correcto. El tratamiento, pues habitualmente lo que nos toca hacer es primero suspender ya la medicación inapropiada con la que llegan con frecuencia los pacientes. Suspender la cola de gato. Sí, ¿verdad? Todos los métodos populares y que incluso medicamentos inapropiados, ¿verdad? Y especialmente, pues, el pivote principal de tratamiento consiste en antibióticos, no solamente en colirio o en ungüento, sino también hay que evaluar la necesidad del antibiótico oral. Porque como se produce una celulitis alrededor del párpado, esta es una condición que usualmente a veces el colirio o el ungüento es insuficiente, entonces se requieren medicamentos apropiados que contrarrestan las infecciones producidas por ese tipo de bacterias específicas y que ayuden en el metabolismo de ese medicamento en el cuerpo, específicamente a esos tejidos. Entonces es importante seleccionar el uso de antibiótico que se va a tomar por vía oral. Además, también es importante dejar un colirio de un antiinflamatorio con antibiótico, porque al ser una infección que está ahí presente en el párpado, esto se puede derramar hacia la superficie. También incluso hay inflamación en la parte interna del párpado, no solamente en la parte externa, y entonces necesitamos que el colirio haga efecto también en la parte interna del párpado. También es importante el ungüento, el mismo efecto antibiótico y antiinflamatorio en ungüento, que se aplica sobre todo al tejido externo del párpado, que se va a estar colocando con varias frecuencias al día. También la higiene que mencionamos, de la origen, que al menos cuando se producen estas caspas y estas infecciones en el borde de las pestañas, es bien importante seleccionar el champú adecuado, las preparaciones médicas que existen específicos para esto, porque no podemos usar cualquier tipo de jabón. Y lo único que sí es permisible y es que también incluso es bastante importante, que tal vez no es un método completamente médico, pero que existen tal vez algunas soluciones populares que buscan tal vez el beneficio que otorga, es la aplicación de compresas de calor sobre la lesión, porque específicamente esto lo que hacen es que ablandan la glándula, ablandan el contenido y permiten que finalmente esto drene, que salga el pus o la secreción que está ahí acumulada. Entonces recomendamos también la aplicación de compresas de calor, seguido también de pequeños masajes que se pueden realizar sobre la lesión para que estimulen el drenaje de este contenido. Muchos preguntan que si agua con sal o con hojas de tal cosa, y eso verdaderamente no hay un beneficio, sino que lo que verdaderamente tiene un efecto terapéutico es el calor nada más. El calorcito local aplicado de cualquier forma. Sí. A ver, licenciada, nos mencionaba usted también en el espacio que estábamos en corte, que es bien importante, que eso es lo primero que usted hace cuando le consultan a usted en su caso, es preguntarle si usa lentes de contacto. Hablemos un poco de eso, el cuidado de los lentes de contacto. El cuidado de los lentes de contacto en general debe ser una limpieza con los productos que ya vienen para hacer una limpieza profunda en el lente de contacto. Cuando hemos procedido, pero tenemos continuamente la aparición de estas lesiones, lo ideal es suspender el uso del lente de contacto. ¿Por qué? Porque posiblemente va a producir menos lágrima, el lente de contacto va a estar menos lubricado y eso le va a generar una incidencia y resequedad en el ojo. Aparte, lo molesto que es tener esta protuberancia sobre el párpado,
Es molesto y a eso sumémosle que el lente de contacto genera como un ente extraño que raspe un poco el párpado. Entonces, lo ideal en este caso es suspenderlo. También les recomiendo que en el área de los aros se encuentran las plaquetas, que son unas piezas blanquecinas que cuando normalmente nos visitan están llenas como que fueran una pila sucia, llena de color verde, amarillo, toda la suciedad, el maquillaje, la contaminación, y está sumamente cerca del párpado y del ojo. Entonces esto se debe limpiar periódicamente con un mantenimiento, acercarse a donde ha adquirido los productos para que hagan su limpieza. Las plaquetas se deben de cambiar como mínimo cada mes. La plaqueta se retira y se coloca una nueva porque realmente da asco ver esas plaquetas normalmente, se los tengo que decir de esa forma, llenas de cualquier cantidad de color, como que fuera una larva de pila. Y ya me ha tocado cambiar eso también. Ahí hay que tener mucho cuidado cuando también uno toca la plaqueta, porque luego se toca los ojos y ahí viene otra contaminación. Lente de contacto, limpieza diaria. Si hay mucho malestar con el orzuelo, no ponerlo y tener las gafas limpias, porque si se va a quitar el lente de contacto y la gafa la tiene sucia, creo que estaríamos casi haciendo lo mismo. Haciendo lo mismo. Bueno, tenemos otra pregunta a través del WhatsApp antes de irnos a pausa. Nos dice, buenas tardes, ¿por qué sale el orzuelo varias veces en el mismo ojo? Atentamente, Carla. Gracias, Carla. Buena pregunta. Lo que hablábamos, hay gente que es más susceptible. ¿Por qué sigue saliendo? Bueno, sigue saliendo porque las condiciones higiénicas no son las adecuadas que se está haciendo esa persona. Y ya tiene recidivantes que, como en todo el borde del párpado, pueden haber muchas glándulas y estas se tapan por un proceso inflamatorio y no sabemos realmente los factores de riesgo, como decir blefaritis, el acné, ¿verdad? Entonces, todas esas condiciones lo pueden seguir acelerando en esa parte, en esa zona. Entonces se vuelve a inflamar y se vuelve a conectar. Si todo eso tenemos en toda la placa tarsal, tenemos más de 25. Entonces, imagínate. Hay 25 oportunidades de que salga orzuelo en el mismo ojo si no cambiamos esa condición. Y arriba y abajo. O sea, arriba y abajo, o sea, 50 en cada ojo, 100 veces. Como decir, ¿por qué en la caries, verdad? Exacto, ¿por qué me vuelve a salir caries? Bueno, porque no hemos cambiado el hábito. No hemos hablado todavía del manejo quirúrgico del orzuelo y también del chalación, pero vamos a leer una última pregunta que tenemos por ahí. Veamos en qué podemos. Bueno, dice, buenas tardes, saludos cordiales. Mi pregunta es, he padecido infección ocular recurrente y me han recetado muchos esteroides combinados con el antibiótico y con nada mejora. Y cada cierto tiempo la infección aparece. ¿Qué puedo hacer? Muchísimas gracias al amigo que nos escribió. Le vamos a responder con nuestros invitados al regresar de esta pausa comercial. Ya volvemos. Si quieres aprender interesantes tips que te ayudarán a prevenir enfermedades y cuidar de tu salud, tienes una cita de lunes a viernes a las 12 del mediodía en Canal 21. En Salud TV, la doctora Elisa Rubio de Vides aborda los temas que más interesan a la población salvadoreña y junto a 3 invitados se dedican a responder todas tus dudas a través de nuestras redes sociales y el WhatsApp. Agrega el 7859-7318 a tus contactos telefónicos o síguenos en nuestras redes sociales y envíanos tus preguntas durante el programa. Canal 21. Tome el control. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de orzuelo. Tenemos una pregunta pendiente que vamos a responder en estos momentos. Nos decía la amiga, si gusta lo volvemos a leer, por favor. Nos dice, buenas tardes, saludos cordiales. Mi pregunta es, he padecido infección ocular recurrente y me han recetado muchos esteroides ya combinados con el antibiótico y con nada mejora. Cada cierto tiempo la infección reaparece. ¿Qué puedo hacer, Alejandro? Sí, estas condiciones que ya son de una naturaleza crónica es bien importante evaluarlas porque hay que considerar que no todo ojo rojo necesariamente es una infección y hay diferentes componentes, ¿verdad? Porque si verdaderamente fue de origen infeccioso, pues puede haber algún problema de la vía lagrimal, también condiciones así del borde del párpado donde existe una blefaritis y esta caspa se está derramando constantemente al ojo.
Es decir, que hay un sinfín de condiciones que podrían estar ocasionando esta condición, pero sí es bien importante que tenga cuidado con el uso crónico de los esteroides, porque muchas veces existe, sí, la automedicación, pero a veces uno simplemente prolonga los tratamientos que son indicados por el oftalmólogo. Entonces uno dice, el paciente con frecuencia dice, la vez pasada me dejaron esta gota, entonces como tengo los mismos síntomas, misma me voy a poner. Voy a utilizar esta misma. Y los esteroides pueden incluso llegar a ocasionar ceguera por glaucoma, así que son extremadamente peligrosos si se usan de manera inapropiada. Es decir, que al menos la cronicidad de esa situación sí es bien importante que la motive a consultar, porque hay que al menos lograr llegar al fondo de ese asunto. Las conjuntivitis habitualmente cuando se tratan tienen un componente infeccioso que es el más rápido en responder, pero el componente inflamatorio es el que a veces demora un poco más de tiempo. Entonces con frecuencia es necesario dejarles un tratamiento con antiinflamatorios suaves durante un tiempo un poco más prolongado para asegurarse que la irritación ceda por completo, que muchas veces solo resuelve la infección y la parte inflamatoria queda sin tratarse, y esa es la que queda de manera recurrente, ¿verdad? Así que es bien importante que consulte, que no se dé por vencida automedicándose o pasando mucho tiempo sin buscar un tratamiento apropiado. En efecto, probablemente lo que está sucediendo es eso, Alejandro, que ella se quedó con la receta anterior o que no ha tenido una nueva buena evaluación. Valdría la pena, si usted ha estado consultando y no ha obtenido buenos resultados, pues que pida una segunda opinión, una nueva evaluación de cero, porque como ya bien le dijo el doctor Candray, pues el uso crónico de esteroides puede ser muy peligroso para la salud de sus ojitos, así que hay que tener mucho cuidado. A lo mejor no es ni siquiera una infección, sino que es otra cosa, como decía el doctor. Bueno, el tratamiento quirúrgico, Daisy. Bueno, después del tratamiento conservador, también está una opción de inyecciones de esteroide, de triamcinolona, y que se pueden hacer perilesional. Local, ahí local, sí, como dándole el último chance al tratamiento quirúrgico, que sería ya el definitivo si es un orzuelo ya que se convirtió en chalacio definitivo, y entonces hay que sacarlo porque es el acúmulo de secreciones y ya estéticamente pues es demasiado grande, entonces es una cirugía pequeña, incluso se puede hacer en un consultorio, ¿verdad? Con anestesia local, y es una incisión que espontáneamente va a sellar, es autosellante, pero sí que hay que sacar la secreción, todo el resto, para que no esté recidivante. O sea, ya si no funciona aún así el esteroide intralesional del que me estás hablando, la última opción es la quirúrgica. Es la quirúrgica. ¿Esto se va a hacer con anestésico local, en gotas o con? Con anestesia local e inyección también subconjuntival. Su perilesional ahí, se va a colocar anestesia para que no le moleste, porque luego, duele, es doloroso, es una incisión. Es una incisión. Es una herida. Sí. Y es una heridita, ¿eso va a quedar con puntos? No, es autosellante. Es autosellante. Porque se vierte el párpado. Muy bien. Se vierte el párpado con un instrumento. Ok, es por dentro del ojo. No vas a incidir, aunque la lesión se vea por fuera, no vas a incidir. No, se hace por fuera, se hace por dentro. Se vierte el párpado y se hace con un aparato adecuado, ¿verdad? Que hace presión, que hace hemostasia para que no sangre, porque está muy vascularizado ese tejido. Y entonces se coloca anestesia tópica y anestesia en el párpado, en el local. Párpado. Muy bien, ¿en cuánto tiempo está autosellado eso y la persona puede regresar a sus labores? Eso es rápido, eso en 3-4 días ya está. 3-4 días. Inmediatamente se sella, ¿verdad? Una vez, porque después se deja cubierto con un sello por unas 24-48 horas a que ayude, y se le da analgésicos vía oral, ¿verdad? Al paciente para que todo eso le ayude. Excelente. Y descanso. De estar leyendo y viendo, y de maquillaje también, me imagino, en el caso que sea una mujer. Sí, la verdad que ahorita cuando ya le sale el orzuelo está contraindicado uso de lente de contacto mientras se resuelve el problema. El uso de maquillaje también está contraindicado en ese momento que tiene esa lesión, porque si no nunca se va a mejorar. Así es. Tu mensaje final, Alejandro. Sí, definitivamente pues evite automedicarse, consulte de manera temprana, porque los orzuelos pues rara vez tienen una solución espontánea sin tratamiento, así que es importantísimo que consulte, nomás empiece con los síntomas de dolor, inflamación en el párpado, acuda al oftalmólogo.
Bueno, muchísimas gracias. Nos terminó el tiempo, pero ha sido de verdad que de mucho valor toda la información que hemos obtenido de los tres. Gracias, Carolina, por habernos acompañado. Daisy, un placer. Alejandro, como siempre. Gracias a ustedes. El día de mañana es viernes, señores, y vamos a estar hablando de un tema para embarazadas. Hablaremos de la anemia en el embarazo, así que no se lo pierdan. Por hoy los dejo en compañía de Ingrid Rendón en esta edición de Mediodía de TN21. Que tengan una linda tarde de jueves y Dios los bendiga. Los consejos que debes seguir para evitar el contagio de orzuelo son los siguientes. En primer lugar, para prevenir la aparición, es mantener una buena higiene y evitar tocarse los ojos con las manos sucias. Además, hay que realizar revisiones oftalmológicas anuales y en el caso de tener blefaritis, tratar esta infección. Es importante desechar el maquillaje y productos cosméticos viejos para reducir el riesgo de infecciones oculares recurrentes. Es importante no compartirlos con otras personas y también debes retirarlo todas las noches. Si usas lentes de contacto, debes lavar bien tus manos antes de manipularlos y seguir los consejos de tu médico para desinfectarlos. Así evitarás infecciones recurrentes en esta área.